Muy buenas noches, comenzamos aquí Poliedro Latinoamericano, este programa que a partir de hoy quiere compartir con ustedes la realidad, la vida de la Iglesia de América Latina y el Caribe desde el Consejo Episcopal Latinoamericano. Estamos realizando este programa desde la sede del CELAM, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, pero muy unidos a todos ustedes a través de Radio María Argentina, a quienes nos están escuchando en Argentina y también en distintos lugares del mundo a través de la página de internet de Radio María. Soy el padre Pedro Brasesco, secretario adjunto del Consejo Episcopal Latinoamericano. Con quienes nos escuchan a través de Radio María, muy conocidos porque hasta hace algunos meses estuve acompañándolos en el programa Caminos de Encuentro de la Conferencia Episcopal Argentina, junto al padre Maxi, a quien le envío un saludo. Y bueno, a partir de hoy también compartiendo junto a ustedes la realidad ya no de la Iglesia argentina, sino de la Iglesia de toda América Latina y el Caribe. Así que es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes, con un gran equipo que nos va a acompañar, por supuesto, desde el Centro de las Comunicaciones del CELAM, a quienes ya voy a presentar e introducir. Pero bueno, ustedes se preguntarán también qué significa este programa, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué nos llamamos Poliedro Latinoamericano? Fíjense que la palabra poliedro es una palabra muy utilizada por el Papa Francisco. En realidad la empleó en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, allá desde el año 2013, donde el Papa habla precisamente de una modalidad de trabajar y de construir en la pastoral, pero también en los distintos ámbitos, como puede ser, por ejemplo, la comunicación. Dice el Papa en Evangelii Gaudium, se trata de ir, de trabajar en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. Del mismo modo que una persona conserva su peculiaridad personal y no esconde su identidad, cuando integra cordialmente una comunidad, no se anula, sino que recibe siempre nuevos estímulos para su propio desarrollo. El modelo no es la esfera, dice el Papa, que anula, ni tampoco la parcialidad aislada que esteriliza, sino que el modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Tanto la acción pastoral como otras acciones, como la política, procuran recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno. Y esa es la idea, que podamos precisamente en este programa recoger lo mejor de la Iglesia latinoamericana en sus diferentes expresiones, formas culturales, formas de desarrollo, a lo largo y a lo ancho de toda América Latina y el Caribe, desde México hasta la Patagonia y la Antártida, allí en Argentina. Por eso queremos entonces también compartir con ustedes esta riqueza enorme que tiene la Iglesia latinoamericana y de esta forma entonces poder también dar testimonio de una iglesia en salida misionera, de una iglesia viva, de una iglesia que quiera recorrer todos juntos los caminos de la realidad latinoamericana. Bienvenidos entonces a Poliedro Latinoamericano. Vértice, reflexiones y acción pastoral. Bueno, y como comentábamos, este espacio está coordinado por el Centro para las Comunicaciones del Consejo Episcopal Latinoamericano. Por eso quiero saludar y darle la bienvenida a Óscar Elizalde, que es el director de este Centro para las Comunicaciones del CELAM. Óscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Padre Pedro, y muy buenas noches para todos y todas quienes nos acompañan en este lanzamiento de Poliedro Latinoamericano. Pues me alegra mucho compartir este espacio contigo, Padre Pedro. Aunque estamos aquí en Bogotá, muy cercanos a todo nuestro continente, y pues también con la alegría de saber pues que también estamos en comunión con muchos comunicadores y comunicadoras de las conferencias episcopales
de América Latina y el Caribe, y también con todo el apoyo y las sinergias con Radio María Argentina. Y bueno, pues también vamos a tener en estos espacios y nos va a estar acompañando el equipo justamente del Centro para la Comunicación, como tú has mencionado. Perfecto. Y por supuesto, en este equipo está Paola Calderón, a quien queremos saludar, que nos va a estar acompañando también todos los miércoles a través de Radio María Argentina. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Padre Pedro, Óscar y por supuesto a la audiencia de Radio María en todo el continente. Es una gran alegría poder compartir de nuevo con ustedes y empezar a entrar en contacto con esas historias que hacen posible que la Iglesia incida en la realidad de nuestro continente. Qué bueno, realmente es una alegría y además saber que este equipo no solo vamos a ser nosotros tres, sino también muchos otros que estarán también acompañándonos, reflejando estas distintas realidades, también pudiendo llevarle a ustedes las noticias de la Iglesia Latinoamericana y todo aquello que se va realizando aquí desde el CELAM como acompañamiento pastoral e impulso para la Iglesia de Latinoamérica y el Caribe. Por eso, Paola, también queremos presentar a otros integrantes del equipo, ¿no? Sí, Padre Pedro, nuestros compañeros que se encuentran en diferentes lugares del continente, pero para Poliedro Latinoamericano y en realidad para el CELAM no existen distancias. Tenemos la posibilidad de compartir y de favorecer la comunión. Por eso quiero presentar a uno de nuestros compañeros. Él habitualmente vive en Brasil, en Manaus, y se une a Poliedro Latinoamericano. Es el Padre Luis Miguel Modino. Aquí lo vamos a escuchar a continuación. Hola, soy el Padre Luis Miguel Modino, soy miembro del equipo de comunicación del CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, y es un placer saludar a todos los oyentes del programa Poliedro Latinoamericano. Soy misionero en la Amazonía brasileña, vivo en Manaus. Desde allí acompaño a algunas comunidades en la ribera del Río Negro, comunidades indígenas, comunidades también no indígenas, y formar parte del equipo de comunicación del CELAM es una oportunidad para dar a conocer la vida de la Iglesia de América Latina y también la vida de los pueblos latinoamericanos. Ser un altavoz que ayude a llevar a los oyentes, a llevar a los lectores, a llevar a los televidentes todo aquello que uno se va encontrando en la vida del día a día y que sin duda nos enriquece y nos ayuda a descubrir la riqueza y la fuerza del Evangelio en el continente latinoamericano y en el Caribe. Es sin duda una oportunidad para poder compartir, para poder caminar juntos, para poder avanzar en la concreción del Evangelio, de la buena noticia de Jesucristo, que siempre se hace presente en nuestra vida, en nuestros pueblos, y que sin duda a través de la comunicación podemos darlo a conocer a más y más gente. Un saludo, un abrazo para todos desde Manaus. Qué bueno, le agradecemos al Padre Luis Miguel que nos haya enviado este saludo. Él va a estar participando activamente en nuestro programa, lo hace como parte del Centro para las Comunicaciones, habitualmente a través de los distintos espacios que ya les vamos a comentar también y les vamos a recordar para que ustedes puedan acceder directamente a esas noticias del Consejo Episcopal Latinoamericano. Y también, Óscar, vamos a presentar a Ángel, que es un estrecho colaborador, integrante del Centro para las Comunicaciones. Así es, Padre Pedro. Ángel Alberto Morillo hace parte del equipo del Centro para la Comunicación, hace parte del equipo de redacción, nos ayuda a cubrir muchos eventos. Acaba de llegar incluso no hace mucho de Honduras, donde estuvo acompañando la Asamblea Eclesial de la Pastoral Garífuna. Más adelante les contaremos algo. Y bueno, y queremos presentar a Ángel, darle también a él la palabra. Él nos va a estar acompañando, sin duda.
Es de origen venezolano, vive en Bogotá y bueno, está igual que nosotros, muy cerca de todos. Hola a todos, mi nombre es Ángel Morillo, venezolano, radicado en Bogotá desde hace 6 años y tengo el honor de poder hacer mi servicio a la Iglesia Latinoamericana a través del Centro para la Comunicación del CELAM. Sin duda es una gran oportunidad poder hacer parte del equipo de Poliedro Latinoamericano. Seguro que con ella llevaremos, o con este programa llevaremos las buenas nuevas a todo nuestro continente, a todos nuestros radioescuchas a través de Radio María. Por supuesto, quiero invitarlos a todos a que sigan nuestro programa, nos sintonicen y allí en este magazine podamos conversar de manera distendida como hermanos, como hermanas, sobre los diversos y variados temas que desde el CELAM y desde toda nuestra Iglesia de América Latina y el Caribe se están generando. Un abrazo cordial y seguimos en sintonía de Poliedro Latinoamericano. Muchas gracias, querido Ángel. Recién estuvimos con Ángel compartiendo también aquí la cena en el CELAM, donde se está realizando en esta nueva sede del Consejo Episcopal Latinoamericano también un encuentro de los equipos de comunicación, de las Cáritas de toda América Latina y el Caribe, que seguramente vamos a ir reflejando en nuestro programa y en estos días también a través de la página y las redes sociales del CELAM, y vamos a compartir también en qué está consistiendo este encuentro donde Ángel está colaborando estrechamente con los equipos de comunicación. Pero el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, bueno, como toda institución colegial, tiene también una directiva, es decir, una presidencia que, por supuesto, va guiando por 4 años, periodos de 4 años, los destinos de esta institución. Vamos a presentar entonces, si les parece, Óscar y Paola, también al presidente del CELAM, ¿no es cierto?, que nos ha dejado un mensaje para esta ocasión, ¿no? Sí, Pedro, pues ha sido una gran oportunidad dialogando estos días con Monseñor Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y nuestro presidente en el CELAM también. Pues cuando lo hemos puesto en contexto de todo este movimiento de enlaces, de conexiones comunicativas y radiales, pues también se ha querido hacer presente en este programa de lanzamiento de Poliedro Latinoamericano. Así que logramos que desde el norte de Trujillo, donde se encontraba haciendo algunas visitas pastorales en el día de hoy, nos enviara el siguiente mensaje. Queridos oyentes de Radio María, el Papa Francisco nos recuerda en su carta encíclica Laudato Si que todo está conectado. Dependemos unos de otros para vivir. Esta estrecha relación de la que somos testigos en cada fenómeno de la naturaleza se extiende a la vida del ser humano y se expresa en experiencias tan fascinantes como la radio. El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño CELAM es un organismo de comunión y reflexión al servicio de las conferencias episcopales de nuestro continente, en conexión con sus realidades. Desde hace más de 6 décadas lideramos iniciativas, acompañamos procesos y apoyamos proyectos que desde las conferencias episcopales benefician a muchos hombres y mujeres, promoviendo la misión evangelizadora de la Iglesia e incidiendo en la transformación de la realidad desde la opción preferencial por los más pobres. Son iniciativas que mejoran la vida de otros y les ayudan a descubrir que Dios está presente en todo y en todos, convencidos de que todos somos discípulos misioneros en salida, como nos pide el Papa Francisco.
Pensando en esa interconexión en la que vivimos, me llena de profunda alegría anunciarles que hoy iniciamos este programa, Poliedro Latinoamericano. Con él queremos llegar a todos los rincones del continente para contarles qué hacemos, en dónde estamos y acentuar de la mano de ustedes las sinergias de nuestra iglesia. Si bien en todos los países de nuestro continente existen grandes desafíos y dificultades, sabemos igualmente que la fe y la acción pastoral nos unen y nos permiten avanzar con esperanza como iglesia en salida, que camina junto al pueblo de Dios y hace propios los clamores de nuestros pueblos y de nuestra madre hermana tierra. El CELAM nació en 1955. Fue creado por la Santa Sede respondiendo a una solicitud de los obispos de América Latina. Son 67 años de trayectoria que a partir de este momento les estaremos compartiendo lo que acontece en nuestro continente y en todas las conferencias episcopales, allí donde la vida clama. Buscamos cultivar la comunión, la fraternidad, la colegialidad, el diálogo y el servicio a través de las historias que hacen parte del ser y del quehacer del CELAM. Caminamos con ustedes, juntos construimos la iglesia y nos corresponde también comunicar aquello que hemos constatado en nuestra vida, la presencia de un Dios que camina con nosotros en nuestro continente y nos invita a que todos seamos hermanos y hermanas. En este programa tendremos la oportunidad de descubrir la innumerable riqueza de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Esa será una oportunidad para el encuentro, la conversación, la amistad, porque como lo explica el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Es la conjunción de los pueblos que en el orden universal conservan su propia peculiaridad. Es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común que verdaderamente incorpora a todos. Gracias, Radio María, por abrirnos esta puerta de encuentro y de compartir. El CELAM inicia un camino para descubrir, en la compañía de todos ustedes, la riqueza del poliedro latinoamericano. Bienvenidos todos y todas. Paz y bien, estimados hermanos y hermanas. Muchas gracias a Monseñor Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo, en Perú, y presidente del CELAM, que nos ha introducido también en el significado y la motivación de este programa que hoy comenzamos y que queremos compartir cada miércoles con ustedes a través de Radio María Argentina. Presidencia del CELAM que se integra además con el cardenal Odilo Scherer, que es arzobispo de San Pablo, Brasil, como vicepresidente primero, el cardenal Leopoldo Brenes, que es arzobispo de Managua, Nicaragua, como vicepresidente segundo, Monseñor Rogelio Cabrera, que es el arzobispo de Monterrey en México, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, como presidente del Consejo de Asuntos Económicos del CELAM, y con Monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo en Argentina, que es el secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano. Así es, Padre Pedro. Y Monseñor Jorge Lozano ha seguido muy de cerca todo el trabajo que hemos venido desarrollando desde el Centro para la Comunicación del CELAM. Sabemos que también su camino pastoral y vocacional ha estado muy integrado con los medios de comunicación. Por eso hoy comparte con nosotros su visión de todo lo que estamos viviendo, pero además el momento que está viviendo el CELAM. Un tiempo de transformación, de repensarse, de renovarse, y esto se ha visto reflejado en una serie de cambios dentro de este organismo de comunión y reflexión. Así que vamos a escucharlo.
En mayo del 2019, después de la asamblea realizada en Honduras, se encargó el mandato de realizar un proceso de renovación y reestructuración del CELAM, de sus diversos servicios, proceso que se fue realizando y que tiene, por un lado, una cuestión estructural de ver cómo organizarnos mejor, pero también un sustento que tiene que ver con la renovación, con aquellas cuestiones que el magisterio de la Iglesia nos va proponiendo en cuanto al modo de entender nuestros vínculos, renovarnos en la misión que el Señor nos confía. Este proceso ha llevado varios años y durante el año pasado, hacia mitad de año, ya se pudo votar el resultado. Esta organización que ahora tenemos en 4 centros pastorales y el modo en que nos vamos vinculando con las conferencias episcopales. Estos centros tienen que ver, por un lado, con la gestión del conocimiento y todo lo que hace al relevamiento de datos y el poder percibir algunas líneas socioculturales en nuestro continente. El Centro para las Comunicaciones, que está al servicio de toda la Iglesia en el continente y que alienta también, entre otros, este programa de radio que estamos comenzando hoy. El Centro de Redes y Acción Pastoral, que es el que anuda todas las redes pastorales que hay en el continente, tanto las que tienen que ver con grupos de personas como realidades geográficas y desafíos pastorales, y el CEBITEPAL, que es el Centro Bíblico y de Formación y Acción Pastoral. Estos 4 centros, en forma conjunta, integrada, van promoviendo el caminar de la Iglesia para que podamos ser una Iglesia sinodal en salida y asumir los 4 sueños que el Papa Francisco nos plantea a la Iglesia en el continente, en querida Amazonia. Monseñor Jorge Lozano, secretario general del CELAM, que además es miembro del Dicasterio para la Comunicación. Es un obispo que en Argentina y también a través de distintos medios pueden seguir en sus columnas semanales, tanto en los medios escritos como a través de la televisión y las redes sociales. Una persona, Óscar, ¿no es cierto?, también que muy vinculada con los medios y, bueno, de esta manera también de alguna manera va dando continuidad a este vínculo estrecho que hay entre el CELAM y los medios de comunicación e incluso la radio de manera particular. Sí, así es, Padre Pedro. Monseñor Jorge, en efecto, lleva también las banderas de la comunicación en medio de nosotros y como usted acaba de mencionar, por supuesto, tiene un papel muy importante ante el Dicasterio para la Comunicación. Y por eso mismo, Monseñor Jorge valora y comprende mucho y a profundidad la importancia de estos espacios que estamos generando desde el CELAM, a través de Radio María y de muchos otros ecosistemas comunicativos, pero principalmente el papel de la radio. Creo que también este es un aporte muy importante sobre el cual nos quiere compartir Monseñor Jorge. Iniciar un programa de radio implica empezar a tender puentes entre quienes queremos poner y aportar lo mejor de nuestra vida para que pueda llegar eso a la Iglesia en el continente y a través de la radio, a través de Radio María. Este poliedro latinoamericano
sueña con llegar a tu casa, a tu lugar de trabajo, al vehículo en que te estés trasladando, poder llegar también a quienes están atravesando una situación de enfermedad o de encierro, como para compartir noticias, compartir expectativas, mostrar qué es lo que está sucediendo en la iglesia en nuestro continente, una iglesia en salida, una iglesia que quiere caminar sinodalmente, recogiendo esta invitación, este llamado que nos hace el Papa Francisco. Así que le damos gracias a Dios por esta iniciativa, a quienes trabajan en Radio María y que nos ayudan a poder llegar a tantos lugares del continente, a quienes realizan este programa con su dedicación, preparación, y a quienes nos están recibiendo, para que juntos podamos crecer en comunión, participación y misión. Muchas gracias, Monseñor Lozano, por sus palabras y por supuesto que en este primer programa estamos realizando no solamente una presentación del programa, sino también una presentación de lo que es el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Tal vez muchos han escuchado hablar de qué es el CELAM, que tiene también una rica historia, digamos, que no ha nacido hace muy poco tiempo, sino que ya lleva unas cuantas décadas uniendo fraternalmente a la Iglesia de toda América Latina y el Caribe. Es así, Óscar, un poco la historia, ¿no? Sí, padre Pedro, en efecto, el 2 de noviembre de 1955, es decir, vamos a cumplir 67 años, también nos lo acaba de recordar Monseñor Miguel, fue el Papa Pío XII quien aprobó la creación del CELAM. Pero yo quisiera recordar que la primera vez que el Papa Francisco viajó fuera de Italia para participar en el 2013 en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en esa oportunidad se reunió con quienes en este momento estaban al frente del CELAM, con la presidencia y con los directivos del CELAM. Y bueno, y él dijo una frase que a mí me parece muy significativa, destacando el sentido y la importancia de este Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, que articula y sirve, presta servicios a 22 conferencias episcopales de América Latina y el Caribe. Estamos hablando de una amplia región y por supuesto de una experiencia de alguna manera inédita en el caminar de la Iglesia Universal, porque en varios lugares y en varios espacios siempre nos reconocen que América Latina tiene una particular trayectoria como organización, como articulación desde el CELAM. Entonces, en ese momento el Papa Francisco resaltó el papel del CELAM colaborando solidaria y subsidiariamente para promover, impulsar y dinamizar la colegialidad episcopal y la comunión entre las iglesias de esta región y sus pastores. Esas fueron sus palabras en ese momento. Sabemos que el Papa Francisco es el primer papa latinoamericano y por supuesto, podemos decirlo, es un hijo natural del CELAM, porque además ha sido quien nos lideró en la conferencia de Aparecida en el 2007, hace 15 años, el documento que hoy nos orienta en el caminar de la Iglesia Latinoamericana. El documento conclusivo de Aparecida tuvo una importantísima participación del Papa Francisco, liderando en ese momento como arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio lideraba el equipo de redacción. Entonces, yo quisiera destacar esto y bueno, y vamos a tener oportunidad durante nuestros espacios, nuestros programas de comentar y compartir un poco sobre esa trayectoria de 67 años, pero yo solamente quisiera en esta oportunidad compartirles un dato que me parece bastante interesante y tiene que ver pues con como lo que diríamos la prehistoria del CELAM, ¿no? Los antecedentes. Antes de que se fundara el CELAM,
Eso fue en el año, repito, de 1955, el 2 de noviembre de 1955, se hicieron múltiples esfuerzos para empezar a integrar, como a promover el encuentro entre los prelados latinoamericanos, y pues podemos decir que fue propiamente el Papa Pío XII en ese tiempo, con una carta apostólica que se denominó Ad Ecclesiam Christi, cuando dijo: queremos que todos consideren las posibilidades y las grandes ventajas de una más amplia y cordial colaboración, a la cual llamamos paternalmente no solo a los prelados y a los católicos de América Latina, sino también a todas las gentes que de una u otra manera pueden aportar su concurso y ayuda. Esto que les acabo de mencionar corresponde a una carta del Papa Pío XII el 29 de junio de 1955. Diríamos que fue el que convocó a la Iglesia latinoamericana y caribeña a que nos uniéramos, a que tuviéramos un espacio colaborativo de interacción, de conexión, de sinergias, como lo es hoy el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que con mucha alegría podemos decir es un referente para la Iglesia universal, y particularmente en este tiempo en el que estamos transitando hacia el sínodo de la sinodalidad, al que estamos convocados durante estos últimos tiempos y hasta el próximo año 2023. Y bueno, el CELAM aquí está dando un importante aporte. Entonces, Padre Pedro, pues creo que yo diría, es una historia por contar, pero yo creo que es bueno que la vayamos conociendo poco a poco en nuestros programas cada miércoles, y para eso también tendremos seguramente voces y experiencias que nos pueden hablar a profundidad de lo que ha sido este camino de 67 años de historia, de colegialidad, de acción pastoral conjunta. Y bueno, pues damos gracias a Dios por el CELAM y por la oportunidad que tenemos a través de Poliedro Latinoamericano de llevarles a todos nuestros oyentes estas experiencias y estas historias vivas que siguen siendo muy vitales en el caminar de nuestra iglesia. Así es, Oscar, y tenemos que sentirnos muy bendecidos realmente como Iglesia Latinoamericana por esta historia de fraternidad, de colegialidad, que además ha tenido entre sus presidencias a personas que recordamos con mucho cariño. En Argentina, por ejemplo, al cardenal Eduardo Pironio, el venerable cardenal Eduardo Pironio, que ha sido secretario general, que ha sido también presidente del CELAM, y bueno, y realmente, como tú decías, es también hoy un referente en el sentido de colegialidad y de sinodalidad para toda la Iglesia universal. Por lo tanto, bueno, tenemos que sentirnos, como decíamos, muy bendecidos por ello. Así que, bueno, durante estos miércoles vamos a estar reflejando también esta historia del CELAM con verdaderamente esta riqueza tan profunda de nuestra Iglesia. Paola, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa para escuchar buena música en nuestro programa? Sí, Padre Pedro, es tiempo de escuchar música, pero una música muy, muy, muy significativa para nosotros. Hoy quiero invitarlos a que escuchen el tema Discípulos Misioneros en Salida. Ese es el título del himno de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, una composición del maestro Juan Morales Montero. Él es un cantante católico ecuatoriano, quien se inspiró en el documento de Aparecida que nos estaba mencionando Oscar, y en esa invitación que hace la Iglesia a todos y todas a ser parte de este camino sinodal. Un tema musical muy pertinente para lo que estamos hablando en este momento. Así que vámonos con algo de música, Alejandro.
de Aparecida, trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del Evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta de ser urgente por un mundo más humano. Se renueva nuestra iglesia, misionera y sinodal. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Los misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida. Mujeres, jóvenes, niños, todos están llamados a construir caminos en base al diálogo y al encuentro, para que entre nosotros se acabe el hambre y los descartados. Hoy unimos nuestras manos, forjadores de esperanza, de justicia y de paz. Discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida. Guadalupana en el horizonte, es hacia donde vamos unidos todos con alegría. Una hermosa melodía que nos acompaña en este momento y que nos devuelve a un momento muy especial, no solo para quienes tuvimos la posibilidad de estar en la asamblea eclesial, sino para la iglesia, para lo que estamos gestando en este momento, ese repensar, el escuchar también a quienes hacen parte de la iglesia. Por eso este tema musical nos da paso a un momento muy especial dentro de nuestro programa Poliedro Latinoamericano. Convergencia, conectando historias. Y la historia que conectamos en este momento tiene que ver con un músico, con el arte, con esa inspiración, don de Dios que entregamos también como un servicio hacia la iglesia. Nuestro invitado en Poliedro Latinoamericano es el maestro Juan Morales Montero, músico ecuatoriano, el compositor del himno de la Asamblea Eclesial y de muchos otros tantos temas que han acompañado la historia reciente de la iglesia en América Latina y el Caribe. Juan, bienvenido a Poliedro Latinoamericano. Muy buenas noches a todos y todas en el continente. Gracias, querida Paola Calderón. Nos vimos en la asamblea también con el padre Pedro Brasesco, con Óscar Elizalde y, como no, también con Ángel Morillo. No nos vimos en la asamblea, pero nos vimos luego de la asamblea. Y estoy muy contento de poder compartir esta historia
a través de este medio que une al mundo y poder contarles mi historia, no sé, en un par de palabras y decir que soy un músico católico, que me consagré a este ministerio desde el año 2000 de forma completa. Yo soy filósofo de profesión, pero heredé la música de mi padre y la música es todo en mi vida. Duermo, amanezco, vuelvo a dormir y por donde quiera que voy estoy cantando. Así que he tenido el privilegio de poder servir a través de la música a mi iglesia ya muchos años. Juan, qué bueno, y te damos la bienvenida. Te agradecemos poder compartir con nosotros este primer programa. Y bueno, precisamente contanos un poco de qué significa para ti evangelizar a través de la música. Sabemos que hace muy poco también has lanzado tu última producción en base a la encíclica Fratelli Tutti, y bueno, y que es todo un material indudablemente de evangelización y de catequesis también para nuestras iglesias y nuestras comunidades. Soy un privilegiado, Padre Pedro, porque desde que decidí personalmente, digamos deliberadamente, quedarme sin trabajo de sueldo fijo y de horario establecido, porque quería dedicarme plenamente a este apostolado, nunca dejó de haber trabajo para mí en todo sentido. Por ejemplo, hice aquí en Ecuador 2 discos para la infancia misionera con las obras misionales pontificias. Luego tuve el privilegio de ganar el concurso del tercer Congreso Americano Misionero, que también se realizó acá en Quito, y de hacer el disco oficial del Congreso Americano Misionero. Entonces, por eso es que yo sabía tanto de Aparecida, porque todo ese congreso fue hecho en torno a Aparecida. Se llevaron a cabo 3 simposios antes del congreso y entonces toda esta formación que yo he recibido, fui formado en un seminario menor de los padres franciscanos aquí en Azogues, que es una ciudad que queda al sur del Ecuador, en el austro hacia el sur, hacia el Perú. Y luego tuve, bueno, por esas cosas de la vida, el privilegio de ser formado por los dominicos durante 7 años. Entonces, toda esta formación es la que yo integro en mi música y es lo que bien doy también por llamar, Padre Pedro, evangelizar a través de la música. Alguien me puede decir y me han dicho que lo mío es también el arte es entretener, y yo digo, bueno, para un músico católico no sé si será tanto así como entretener a la gente. Mi idea no es entretener, sino transformar la vida de la gente, llevar a las personas un mensaje que puede hacer que su vida sea mejor cada día. Entonces yo creo que es más que entretenimiento, es evangelizar, es compartir mi historia, es dar a la gente todo lo que yo he recibido, darlo a través de canciones. Y mire que hace poquito publicamos oficialmente Fratelli Tutti, que es un trabajo tan catequético, yo diría, tan evangelizador, 2 canciones por cada capítulo de la encíclica. Y mire, Padre, que es el disco número 41. O sea, es verdaderamente... Me conocen poco en el ámbito de la farándula, pero yo creo que la música sí se conoce muchísimo. Por ejemplo, hice el himno del Congreso, del primer Congreso de Agentes de Pastoral Familiar en Panamá, que lo realizó un padre del CELAM, que bueno, lamentablemente falleció hace poquito, Padre Velázquez, algo así. Antonio. Sí, Padre exactamente, Antonio, y Toñito me dio Velázquez. tanta pena porque yo a través de él fue que yo me acerqué un poco más para involucrarme en esto de la asamblea eclesial, y después él falleció. Y digo, qué impresionante. Este himno también va por él, así que es todo un camino inmenso, Padre, y le digo que mi testimonio para tantas personas es que habiéndome consagrado plenamente a la evangelización a través de la música, siento que soy un hombre feliz y que no me ha faltado y no me falta nada. Tengo todo lo que necesito para poder seguir haciendo esto que amo. Gracias, Juan. Bueno, pues yo también te saludo. Como tú dijiste, tuvimos la oportunidad de compartir todos en la asamblea eclesial de modo presencial en México, pero
de modo virtual con más de 1.000 personas que estuvieron. Y a propósito, aprovecho para recordar que toda la información de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, una asamblea inédita en el caminar de nuestra iglesia, la encuentran en la página www.asambleaeclesial.lat. Y allí hay una pestaña que dice Asamblea y ahí mismo aparece el himno, por si acaso alguien quiere volver a escuchar el himno que teníamos al inicio, antes de presentarte y de iniciar este diálogo contigo. Juan, definitivamente creo que es bastante paradigmática tu experiencia, tu itinerario. Y yo creo que si te está escuchando algún joven con intuiciones y con deseos de hacer música para el Señor, para colaborar con la misión evangelizadora, me imagino que se está entusiasmando al escuchar tu experiencia y tu historia de vida. Pero antes de que nos hables de tu último álbum, yo quisiera preguntarte, bueno, ¿cómo fue para ti esa experiencia de crear el himno de la asamblea? Yo recuerdo que cuando lanzamos el tráiler del himno, pudimos poner algunas escenas de cómo con un equipo musical, pero también con el apoyo de tu familia, tú pues allí estuviste desarrollando seguramente, no sé cuánto tiempo estuviste en el estudio de grabación, cómo surgió la inspiración, porque es un himno que lo hemos cantado a lo largo y ancho del continente, incluso los jóvenes de la pastoral juvenil que estuvieron en la asamblea crearon su propia coreografía. Tú te acordarás que ya al final de la asamblea sonaba el himno y todo el mundo se ponía de pie y los jóvenes nos dirigían la coreografía. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia tuya, Juan, en la creación de este himno? Desde un inicio creo que fue una experiencia extraordinaria. Yo había pensado irme de vacaciones con mi familia y de hecho mi familia se fue, yo me quedé acá y yo iba a ir un poco después y justo en el día que me iba a ir recibí la llamada del CELAM pues pidiéndome este trabajo y bueno, teníamos poco tiempo. Sin embargo, yo soy de las personas que como vivo dedicado a este ministerio 100% mi tiempo, pues creo que en 6 días les envié 4 canciones y se sorprendieron mucho. Incluso uno de los días fui a un monasterio de unas hermanas dominicas contemplativas y ahí fui a orar y a trabajar. Y pensando en cómo podría ser el himno y todo esto, bueno, tenía muchas cosas en mi cabeza y mire que les envié cuatro canciones que podían ser el himno, eligieron la última que compuse y luego obviamente como ya he producido cerca de 600 canciones, creo que las últimas 300 canciones al menos las hago ya con un equipo bastante solidificado, digamos así, de producción. Entonces, no es tan complicado, pero sí lleva su tiempo, su sacrificio y hacer los arreglos, ensayos, grabaciones de músicos en vivo y todo esto que es fascinante, pero lleva tiempo y lleva también agitación mental, ¿no? Y así que, bueno, todos pusimos lo mejor que pudimos, además que había que coordinar en el mismo día para no tener que llevar a los músicos 2 veces al estudio de grabación. Habíamos coordinado para hacer la jornada completa, grabación de voces, instrumentos, voces y también grabación de video que nos había pedido el CELAM, ustedes. Y entonces, así que debo decir que empezamos a las 7:30 de la mañana, ese día tremendo, de esos que a mí me gusta vivir porque siento que lo que hago me implica dar la vida, ¿no? Como nos decía el padre Gustavo Gutiérrez, se trata de dar la vida. Y terminamos más o menos a las 11:30 de la noche. Y recuerdo yo que mi nena pequeñita, Luna, la que habla al final del video,
ya se había dormido, pero tenía tantas ganas de salir en el video que se despertó y no sé cómo se puso bien. Y a última hora salió en el video ahí diciendo que si ya habíamos terminado, y era una parte muy graciosa del tráiler que habíamos hecho, ¿no? Pero bueno, una experiencia verdaderamente maravillosa, Oscar, y gracias por hacer que estos dones que el Señor me ha dado puedan llegar a muchísimas personas más en nuestro continente y en el mundo. No, y gracias a ti por ese aporte. Ya, Paola creo que te tiene otra pregunta, pero yo quisiera, no puedo dejar de contarte y contar al aire que esas 4 canciones que tú preparaste como propuestas para el himno, el lugar donde lo escuchamos y donde se reunió un grupo para decidir cuál podría ser, fue nada más ni nada menos que en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Recuerdo que qué impresionante. Justamente allí revisando otros temas logísticos de la Eucaristía de apertura y de cierre, llegaron tus canciones, así que buscamos una salita muy cerca de donde está el cuadro de la renovación del cuadro de la Virgen de Guadalupe, y fíjate, pues fue yo creo que también un momento providencial, ¿no? Como tú dices, pues la última fue la que como que todos coincidimos, estaba allí también Monseñor Miguel Cabrejos, el presidente del CELAN, estaba el padre David Jasso, secretario adjunto en este momento, y bueno, estábamos varios allí. Entonces, quería contarte eso porque creo que junto con el detalle que acabas de decir al final, tan bonito del tráiler de que tú mencionas, ya terminamos, ¿no? Como aparece en el tráiler, pues también hay estos otros detalles de la historia. Qué bonito. Paola. Uh-huh. Y es que detrás de cada composición hay precisamente eso, Oscar, una historia, ¿no? Una historia de carácter personal que hace que esa inspiración se vea reflejada en las letras. Por eso, Juan, yo quisiera que nos contara sobre su última producción, sobre Fratelli Tutti. ¿Cuáles son las características de este compacto? ¿Cuántos cortes tiene? ¿Qué podemos esperar los que seguimos atentamente su carrera musical? Yo creo que es siempre digo, pero siempre pienso también que lo último que hago es lo mejor que he hecho, porque significa que hay más madurez humana, hay más conciencia eclesial, hay más conexión, en este caso con esta maravillosa encíclica del Papa Francisco. Yo siento que la asamblea eclesial también es Fratelli Tutti, todos somos hermanos, estamos hablando de una iglesia participativa en todos los niveles absolutamente. Y digo, qué maravilloso, de suerte que ¿cómo se planificó este trabajo? Agradezco a las misioneras seculares combonianas que, estando también de vacaciones, me llamaron un día para decirme si era capaz de asumir este desafío. Y yo nací para asumir los desafíos. Por eso cuando me llamaron del CELAM, yo dije, por el amor de Cristo, que si a mí me dicen que me suba ahora mismo al Himalaya, pues lo voy a hacer, porque yo siento que miran que soy capaz de dar eso y mucho más. Entonces, ellas me pidieron hacer este trabajo, me senté a trabajar, creo que me leí 3 veces la encíclica, creo que la transcribí casi por completo. Me gusta a mí trabajar manualmente también las cosas. Y luego pues a reflexionar, meditar, y mire que salieron 2 canciones por cada capítulo, que son, yo diría, espectaculares en el ámbito de orquestación, en el ámbito de sonido, coros, y en el ámbito temático ni se diga. Es de una riqueza tan impresionante. Y también musicalizamos, obviamente, como parte de la encíclica, las 2 oraciones del Papa Francisco, así con punto y coma, tal como él las ha escrito, que es la oración ecuménica, que todos sean uno, y que es también la oración al Creador, ¿no? Son 16 canciones y una más dedicada a Daniel Comboni en honor a las patrocinadoras de esta obra, y decir que es mi disco 41, que así como ese también hay un disco dedicado a la familia, que está hecho con la doctrina de la Iglesia Católica sobre la familia, que hay un disco para la vida consagrada, que hay un disco misionero o 3, 5 discos misioneros. Bueno, Fratelli Tutti es la expresión de mis 46 años, de por lo menos 20 de carrera profesional en la música católica, y decirles que ahí hay
un aporte tremendo a la pastoral, a la evangelización, a los apostolados de nuestra iglesia, tan en comunión con el pensamiento y pues el mensaje de nuestro querido Papa Francisco. Bueno, ya que has mencionado que los desafíos hay que asumirlos, entonces el próximo desafío que te vamos a pedir es que compongas una canción para nuestro programa, si es posible, ¿no? Bueno, Padre Pedro, sí, ya aquí ando. Bueno, les debo contar que ahora estoy preparando ya mi disco número 42. Esto es una infidencia, porque yo sé que aquí en Ecuador mis hermanas seguramente no me están escuchando, pero es mi disco 42 y como parte del disco 42 vamos a hacer la canción Poliedro Latinoamericano. Por supuesto, qué fascinante es este gran sueño, este gran proyecto de unirnos a todos desde la comunicación. Qué bueno. Querido Juan, te agradecemos mucho esta comunicación, muchos éxitos en tu tarea evangelizadora a través de la música y simplemente para finalizar, para quienes nos están escuchando y quieren acceder a tus canciones, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A través de qué plataformas? Y de esa manera entonces conocerte un poco más. Muchas gracias, Padre Pedro. Esa parte siempre me olvido, pero qué bonito que alguien piense también en esa parte tan importante para nosotros los que hacemos el arte. Finalmente, el arte tiene que llegar a sus destinatarios y eso es importante. Entonces, decirles que tenemos un canal de YouTube que se llama Juan Morales Montero o Nuevo Trigo. En ese canal creo que ya tenemos cerca de 600 videos que los vamos haciendo, unos más profesionales, otros más coloquiales, más familiares, como vamos viviendo esta experiencia de Dios que tiene que ver sobre todo con el transmitir un mensaje. Y luego también pueden encontrar a través del Facebook, también Juan Morales Montero o Nuevo Trigo y en todas las plataformas virtuales, en Amazon, iTunes, en Spotify, en Google Play, está en todas las plataformas, así que pueden descargar la música y les digo que hay más o menos 600 canciones para niños, jóvenes, adultos, menos adultos, más adultos, para todo el mundo y buenísima música. Así que gracias, Padre Pedro, gracias, Oscar, gracias, Paulita, gracias a todos por hacerme parte en este día de este gran equipo. Era Juan Morales, nuestro invitado a Convergencia, conectando historias dentro de Poliedro Latinoamericano. Sigamos entonces escuchando algo de la buena música de Juan Morales, Fratelli Tutti. No importa el lugar, hermanos somos todos, la misma dignidad, a todos nos hermana, mismo creador, de todos Padre.
Estamos escuchando la música de Juan Morales, con quien hace unos instantes conversábamos, y Fratelli Tutti, que es parte de su última producción. Y estamos compartiendo junto a ustedes este primer programa, esta primera noche de Poliedro Latinoamericano. Vamos ahora a pasar al siguiente segmento, que va a estar dedicado precisamente a las actividades que está realizando actualmente el CELAM. Punto de encuentro, escenarios y horizontes. Bueno, querido Oscar, vamos a repasar algunas de las actividades en este espacio que vamos a tener todos los programas, actividades que se están realizando, que se han realizado también en el CELAM. Sabemos que hace muy poco tuvimos la asamblea extraordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano, la inauguración de la nueva sede, y esto dio pie también a la posibilidad de varias reuniones que se desarrollaron aquí. Así es, Padre Pedro, y bueno, es una alegría compartirles que del 12 al 14 de julio se realizó en la nueva sede del CELAM. Esta asamblea extraordinaria también fue una oportunidad para la inauguración de la nueva sede. Tuvo entonces lugar este encuentro de los obispos de nuestra iglesia latinoamericana y caribeña, que se encontraron después de tanto tiempo que no teníamos una asamblea presencial. Y bueno, fue una gran oportunidad para escucharnos, para compartir, para mirar el camino que se ha recorrido, pero también el camino que viene por recorrer. Y tenemos justamente una de las voces más importantes también que se escucharon en la asamblea fue la de Monseñor Rogelio Cabrera, quien es el presidente del Episcopado Mexicano y el presidente del Consejo Económico del CELAM. Así que les invito para que lo escuchemos y un poco el balance que él ha hecho de nuestra asamblea. Quiero compartirles que esta asamblea extraordinaria ha tenido 3 ejes de trabajo. Uno festivo, que fue la inauguración de la nueva sede del CELAM, pero también tuvimos como 2 proyecciones. Una, hacer la memoria de lo que fue nuestra asamblea eclesial de América Latina y el Caribe que celebramos en México el año pasado. Pero también un segundo nivel de reflexión, que son los nexos o lazos que unen al CELAM con la Iglesia Universal, sobre todo en estos preparativos hacia el sínodo sobre la sinodalidad. Pudimos escuchar todo aquello que se refiere al Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. También escuchamos todo lo que tiene que ver con la reforma de la Curia Romana, Predicate Evangelium, y también pudimos ver todo lo que tiene que realizarse a nivel de la comunicación desde Roma y pasando a través del CELAM. Creo yo que ha sido una asamblea de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero también hemos pensado cómo podemos devolverle tanto a los participantes de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe que celebramos en noviembre en México, cómo devolver los resultados. Estamos viendo la manera de hacer un texto que pueda reflejar la memoria, la reflexión y desde luego plasmar lo que serían los proyectos pastorales hacia el futuro de América Latina. Es una asamblea que ha resultado intensa, pero con mucha esperanza, con muchos nexos de comunicación, abiertos siempre a la Iglesia Universal y desde luego a nuestras iglesias locales, a las parroquias. Hemos querido tener todo presente en nuestro corazón, en nuestra mirada y en nuestras decisiones. Y como decía Monseñor Rogelio Cabrera, presidente del Consejo de Asuntos Económicos del CELAM, uno de los temas que fueron abordados durante la Asamblea Extraordinaria fue el proceso del sínodo, de la sinodalidad que estamos realizando,
culminará muy pronto la fase diocesana, que comenzará la fase continental. El mismo CELAM ha creado una comisión, un grupo de trabajo para organizar esta fase continental, y por eso también en la Asamblea Extraordinaria estuvo presente Monseñor Luis Marín de San Martín, que es el subsecretario de la Secretaría del Sínodo de los Obispos del Vaticano. Por eso también hablamos con Monseñor Luis Marín para que nos comente sobre esta etapa que estamos viviendo en la Iglesia Universal. En primer lugar, estoy muy agradecido por la invitación que me dirigió, que me cursó la presidencia del CELAM para compartir los trabajos, sobre todo la vida de esta asamblea. ¿Qué me llevo? Pues una impresión muy grata, sobre todo de fraternidad. Porque cuando hablamos de sínodo nos referimos a la Iglesia que camina en comunidad, en unidad. Bueno, pues ha sido una experiencia también de fraternidad, de unidad, del compartir pues estas preocupaciones, estas alegrías, las ilusiones, las esperanzas que componen por la vida de la Iglesia en nuestro tiempo. También he visto que el CELAM ya tiene una larga historia, ha hecho mucho camino y por tanto es una satisfacción comprobar cómo se sigue avanzando, cómo el tema de la sinodalidad y del sínodo es algo que se conoce, que es algo que está ahí, que se ha experimentado, en lo que se ha trabajado y que se ha vivido. Y también estoy muy agradecido y contento de ver cómo hay una gran sintonía sinodal con los trabajos que se están promoviendo desde la Secretaría del Sínodo, tanto en la fase diocesana, que a pesar de los problemas de la pandemia, ha funcionado bien. No siempre se camina a la misma velocidad, pero se ha funcionado bien, como en la programación de esta fase continental que comienza ahora. Es decir, ya se ha avanzado muchísimo. Se ha hecho ya una programación, se han definido las regiones, el calendario, una impresión muy buena. Es una impresión del camino que se hace juntos, un camino de renovación y un camino de esperanza. Estoy muy agradecido por lo que he vivido en estos días. Y otra de las actividades que estuvo muy presente dentro de la agenda del CELAM durante las últimas semanas ha sido el viaje del presidente del CELAM, Monseñor Miguel Cabrejos, a Ghana. Allí él estuvo participando en un evento muy importante, es el Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar. Ellos tuvieron su asamblea plenaria del 25 de julio al 1 de agosto. Y el objetivo de la visita de Monseñor Miguel a este lugar fue el compartir la experiencia del camino sinodal que se ha adelantado en América Latina y el Caribe. Ese fue su objetivo. Y dentro de la intervención que hizo a los prelados de África fue muy interesante lo que compartió, ¿no? Porque es su propia experiencia. Decía él en su discurso: estoy aquí con el deseo de aprender de ustedes y con ustedes. Muy consciente de todo lo que ha hecho la Iglesia africana durante las últimas décadas por favorecer la construcción de la paz y la reconciliación. Esa precisamente es la riqueza que puede aportar desde la experiencia la Iglesia africana a la Iglesia universal y, por supuesto, el proceso que ha venido generando América Latina con la Asamblea Eclesial, con tantos espacios de escucha para las comunidades. Fueron entonces esos los principales temas con los que participó Monseñor Miguel. Entonces, esa dentro de las actividades de la agenda me parece muy importante que podamos destacarla y tenerla ahí en la memoria. Y otra de las actividades en las que se hizo presente Monseñor Miguel fue en el Seminario Internacional sobre el Desarme en América Latina y el Caribe, un evento que tuvo lugar en Bogotá el 26 de julio y para el cual él preparó un videomensaje muy interesante. Vamos a escuchar apartes de su discurso para conectarnos con esa postura que como presidente del CELAM invita al desarme como el primer paso para la construcción de paz en nuestros pueblos. Escuchemos. Lamentamos con profunda decepción cómo se destinan inmensas cantidades de dinero a la guerra
en vez de invertir en combatir con inteligencia y a fondo las causas de los conflictos que como humanidad nos aquejan. La Alianza por el Desarme, conformada por organizaciones y personas católicas, así como por cristianos e iglesias de diferentes denominaciones y por organizaciones no confesionales, populares y de la sociedad civil, hizo llegar en buena hora a la Iglesia Latinoamericana y Caribeña un documento en el cual, a la luz de la fe en Jesucristo, se lee como un signo de los tiempos el clamor y el trabajo por el desarme. Y al igual que millones de personas y organizaciones en todo el mundo, reafirmamos que la palabra y el diálogo nos hacen más humanos y no el recurso a las armas. Escuchábamos a Monseñor Miguel Cabrejos, presidente del CELAM, en este seminario sobre desarme, y por supuesto que son muchas más las actividades que está realizando por estos días el Consejo Episcopal Latinoamericano, así que los invitamos a que el próximo miércoles podamos continuar también introduciéndonos en algunas de estas actividades que nos muestran precisamente el caminar de la Iglesia en nuestro continente. Vamos ahora entonces al siguiente espacio. Aristas, Voces sin Fronteras. Óscar, Paola, el Consejo Episcopal Latinoamericano evidentemente también está presente en las redes sociales, en distintas plataformas. Aquellos que nos están escuchando pueden acceder también a toda esta información a través de ellas, ¿no? Así es, Padre Pedro, y esta es la oportunidad para invitarlos a que quienes no lo hacen nos puedan seguir a través de las redes sociales. Recordamos que en Facebook nos encuentran como @celam.oficial, en Instagram igualmente celam.oficial y en Twitter Celam Web. En YouTube también nos encuentran como Celam TV. A través de estos canales estamos compartiendo diariamente durante toda la jornada las informaciones, las noticias, las actividades más relevantes de nuestra Iglesia Latinoamericana y Caribeña, con toda la actualidad que nos ofrece nuestro ecosistema ADN CELAM. Y aprovecho también para hacerles la invitación y contarles a todos que hace menos de un mes se ha lanzado el nuevo sitio del CELAM, es la misma dirección, celam.org, pero tenemos ahora un nuevo sitio donde están concentradas todas las noticias, la actualidad informativa de la Iglesia Latinoamericana y Caribeña. Se le encuentran en adn.celam.org, adn.celam.org. Incluso quienes están motivados para estar al tanto de estas novedades pueden recibir diariamente al mediodía más o menos. Les estamos enviando un reporte de las noticias del día a través de WhatsApp o de Telegram, según como lo deseen. Así que en adn.celam.org pueden buscar el banner donde dice suscríbete al boletín ADN CELAM y allí muy fácilmente pueden acceder a estos servicios totalmente gratuitos, Padre Pedro. Paola, y por supuesto, Facebook, Instagram, Twitter, y también a nuestros oyentes próximamente vamos a tener una plataforma para poder comunicarnos, ¿no? Sí, Padre Pedro, la idea es que nuestros oyentes en todo el continente puedan comunicarse con nosotros, así que estén muy pendientes de Facebook, de Twitter, porque les vamos a informar cómo lo van a poder hacer, cómo pueden dejar sus mensajes de voz para que los compartamos en Poliedro Latinoamericano. Así que muy pendientes esta semana de lo que vamos a estar posteando para que puedan seguirnos y entrar en comunicación con ustedes. Queremos saber qué opinan de nuestro programa, que podamos interactuar y conocer a quienes nos están escuchando.
Agradecemos, por ejemplo, a Adriana García Luquet, que desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, también nos da la bienvenida a la programación de Radio María y nos saluda por este primer programa. Lo ha hecho a través de los canales de comunicación de la radio y, bueno, próximamente también lo vamos a habilitar para aquellos que nos escuchan en el resto del continente. Así que, de muchas formas para poder entonces recibir las noticias de Poliedro Latinoamericano y, por supuesto, del Consejo Episcopal Latinoamericano. Bien, nos estamos despidiendo ya porque en realidad vamos a comentarle a nuestros oyentes, ¿no?, que tenemos mucho material para compartir con ustedes e inclusive queremos despedir cada programa con un mensaje y una reflexión espiritual, ¿no? Esto es lo que de alguna manera tenemos también pensado para acompañarlos en nuestro programa en las próximas emisiones, ¿no? Sí, Padre Pedro, les adelantamos que ya tenemos por ahí voces de obispos que se estarán uniendo a Poliedro Latinoamericano. En este caso contamos con ya la presencia de Monseñor Juan Carlos Cárdenas, quien también hace parte del Centro para la Comunicación. Así que muy pendientes de estas palabras que nos ayudarán a seguir viviendo la semana. Bueno, fantástico. Y además, por supuesto, queremos agradecer a Radio María Argentina, que nos permite llegar a todos ustedes a través de la radio, y en esta noche en particular también a Alejandro Layuz, que está siendo el operador técnico allí en Argentina, en Radio María, para que podamos llegar a todos ustedes. Óscar, ya nos estamos despidiendo también de este primer programa. Como decíamos, nos quedan muchas cosas pendientes, pero podremos ir compartiéndola en las próximas emisiones. Bueno, pues gracias a todos y a todas por habernos acompañado en esta primera emisión. Quedan muy invitados todos los miércoles a la misma hora. Estaremos compartiendo, como dices, Padre Pedro, con muchas informaciones que aún tenemos para todos. Así que también de mi parte y en nombre del Centro para la Comunicación del CELAM, queremos agradecer a Radio María y a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este lanzamiento de Poliedro Latinoamericano. Muchas gracias también, Paola, por aceptar este desafío y acompañarnos en esta propuesta a través de la radio para llegar entonces con las noticias y la realidad de la Iglesia Latinoamericana. Por supuesto, Padre Pedro, es un gusto poder acompañar a la audiencia de Radio María y, por supuesto, hacer parte de esta mesa de trabajo que tanto nos enriquece. Recuerden que nos pueden escuchar en las plataformas de Radio María en todo el continente. Poliedro Latinoamericano quiere ser un lugar para cada una de las conferencias episcopales de nuestro continente. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche. Que Dios los bendiga en abundancia, la Virgen María los proteja. Nos reencontramos la próxima semana. Finaliza una emisión más de Poliedro Latinoamericano, un programa del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM. Sintonízanos los miércoles a las 20:30 horas de Colombia, aquí, por Radio María. Poliedro Latinoamericano.